Hola estimados alumnos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a revisar el siguiente módulo y que se refiere a la jurisprudencia aplicable en concursos públicos. Lo cual es un aspecto bien importante porque la jurisprudencia recopila, captura toda la información referida a reclamos, a hacer ver ante la autoridad, en este caso ante la Contraloría General de la República, la posibilidad o existencia de vicios que pudieran estar presentes en los procesos de concurso público y que vale la pena que los conozcas, que los entiendas, para que en los procesos de concurso tengas estos elementos a mano y puedas establecer los mejores criterios y en qué fijarse, qué es lo realmente importante en un proceso de concurso para no tener problemas con la Contraloría General de la República, por ejemplo, o de cómo enfrentar posibles reclamos ante determinados concursos. Entonces, buscamos como objetivo en este módulo entender los elementos esenciales que están presentes en la jurisprudencia y dónde puedes encontrar esos documentos, esa jurisprudencia aplicable, revisar algunos casos reales y criterios aplicables. Aquí lo importante es entender qué busca resguardar la Contraloría, cuáles son los principios que nosotros estamos buscando resguardar o acoger mediante el proceso de concurso público. ¿Y qué elementos quedan más bien en el ámbito de la discrecionalidad de los servicios públicos y que la Contraloría de la República, General de la República recoge y respeta, por así decirlo, ¿no? Y revisar algunas buenas prácticas y elementos que hay que tener en cuenta en los procesos de concurso. Te recomiendo ingresar a la página de la Contraloría General de la República y en una de sus pestañas hay dictámenes y jurisprudencia aplicable, ¿ya? Y dentro de la jurisprudencia ahí tú puedes seleccionar o escribir concursos públicos y te vas a dar cuenta que te van a aparecer una serie de reclamos que se han hecho presentes ante la Contraloría y está la resolución del caso, quienes plantean el reclamo, los demandantes por así decirlo, y la revisión que hace la Contraloría General de la República junto con una resolución, con una conclusión que establece la Contraloría frente a la situación que se está presentando. Por lo tanto, hay abundantes casos que puedes revisar dentro de la página de Contraloría y que te sugiero que las tengas en cuenta, ¿no? Nosotros aquí hemos recogido algunos casos que son como los más típicos, los más relevantes y que guardan relación con los siguientes elementos. Hay varios casos de reclamos hacia los gobiernos regionales, varios que se enumeran, están en el módulo especificado, ¿no? De varias regiones. Por ejemplo, que señalan que se habría aplicado en algunos procesos de concurso un requisito adicional, por así decirlo, o un requisito técnico que puede ser excesivo quizás para lo que se busca cubrir dentro del concurso público y que se refiere a guías metodológicas y originó un reclamo por un posible favoritismo o porque el hecho de que existe una guía metodológica o un elemento técnico hace que priorice ciertos perfiles versus otros, ¿no? Porque en definitiva tú podrías colocar cualquier elemento que quizá sea calificado de excesivo dentro de una guía metodológica. Entonces, hubo un reclamo por caso de favoritismo, ¿no es verdad? Y por la apreciación global del candidato, que eso es una conclusión siempre que se presenta en los concursos públicos cuando se señala que la apreciación global del candidato señala o contiene ciertos elementos técnicos que hacen que se seleccione un candidato versus otro. Y que además, exigida la guía metodológica, podría originar un cierto favoritismo a perfiles que cumplan con ciertos elementos técnicos, que el servicio define cuáles son, ¿no? Y eso hace o podría originar un cierto grado de subjetividad en el proceso de concurso. Pues bien, la Contraloría ha establecido en este caso en puntual y en otros casos que son similares, que lo puedes observar dentro de la página de la Contraloría, que a la Contraloría en general, vistos los antecedentes, brinda la posibilidad de que los servicios públicos establezcan sus propios criterios técnicos, ¿ya? Y por tanto la Contraloría no establece una
obligatoriedad, por así decirlo, de que ella como entidad revisora del proceso, de la legalidad de los procesos de concurso, tenga que pronunciarse respecto de los criterios técnicos que los servicios públicos aplican. Y esto es bien relevante porque en el fondo lo que hace la Contraloría es entregar un grado de discrecionalidad o de autonomía, por así decirlo, para que los servicios públicos establezcan los elementos técnicos que estimen convenientes frente a un proceso de concurso, ¿ya? Por lo tanto, es perfectamente atendible que un servicio público diga, ¿sabes que yo voy a pedir, por ejemplo, que yo lo he visto en concurso, voy a pedir una prueba de matemáticas especial, porque el cargo que nosotros necesitamos proveer requiere que la persona tenga muchas habilidades numéricas o matemáticas. No me basta con que tenga el perfil profesional ingeniero comercial, no, yo además quiero probar ciertas habilidades matemáticas, ¿ya? Necesito evaluar cierto nivel de rapidez, porque esta persona va a estar a cargo de una serie de documentos que requieren mucha precisión matemática y requieren que el nivel de error frente a esos números sea el mínimo, ¿ya? Por lo tanto, los servicios pueden establecer criterios técnicos adicionales a pedir solamente el título profesional, o no basta solamente con tener un posgrado, un diplomado. No, los servicios públicos pueden pedir frente a un concurso un criterio técnico adicional, ¿ya? Y no significa que está señalando o sumando criterios que contravengan la normativa, el estatuto administrativo o los dictámenes de Contraloría. Entonces la Contraloría no se pronuncia en esos elementos, ¿ya? Sobre todo porque muchas de las apreciaciones son meras apreciaciones. O sea, si además el reclamo que hace la persona que establece el reclamo, por así decirlo, el candidato, quien quedó rechazado, establece un reclamo, tiene que tener los antecedentes de peso real, como para decir que frente a una decisión técnica, las personas A, B, C optaron por este candidato versus este otro. O sea, realmente tienen que haber medios de prueba muy sustantivos, muy contundentes, como para que la Contraloría evalúe que hubo o se pasó a llevar, por así decirlo, el principio de legalidad. Y es importante entender que lo que busca en definitiva la Contraloría General de la República es el resguardo del principio de legalidad. Y ese principio de legalidad implica que la Contraloría contrasta, por ejemplo, elementos que son esenciales y que sí o sí no nos podemos perder, ya que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, es responsabilidad del servicio que está haciendo el llamado a concurso verificar la incompatibilidad posible que tenga el candidato, los posibles conflictos de interés, ¿ya? Esos elementos no le cabe ninguna posibilidad a un servicio público de inhibirse, de no establecer los mecanismos que permitan resguardar el cumplimiento de esos principios, ¿ya? Por lo tanto, la Contraloría se va mucho a la revisión del principio de legalidad, ¿no? De no nombrar personas, por ejemplo, que estén afectadas con una medida disciplinaria, ¿ya? Entonces, esas revisiones son claves y hay que tenerlas en cuenta porque no pueden dejar pasar, ¿no? No obstante, sí, en la práctica es como difícil mirar o mirar más allá el conflicto de interés, las incompatibilidades, como difícil y rebuscado, por así decirlo, estar evaluando toda la nómina de los funcionarios y viendo cuáles son los posibles vínculos de parentesco. Por lo tanto, ahí el consejo es preocuparse de que los documentos estén. Como actualmente todo el proceso es digital, la verdad es que los candidatos lo que hacen es pinchar en las opciones donde están las declaraciones, pinchan que aceptan o declaran que cumplen con esos requisitos. Y por lo tanto, también el servicio puede decir, bueno, hay un acto de buena fe también. O sea, si la persona está declarando que no tiene esta incompatibilidad, es porque no debería estar postulando un concurso. No obstante, el servicio público tiene que tener los mecanismos que permitan resguardar en la medida posible y suficiente todos los mecanismos que permitan prever que candidatos que no cumplen con los mecanismos que están establecidos en el estatuto administrativo respecto de los requisitos que tienen que tener los candidatos, se cumplan, porque a eso sí que la Contraloría le pone como bastante más rigor, digamos, en la revisión, ¿eh? Los criterios técnicos, la verdad es que ahí hay bastante discrecionalidad en los servicios públicos respecto del mérito y de los criterios técnicos que se pueden establecer frente a un proceso de concurso, ¿ya? Otro caso que usted tiene que tener en cuenta es la multiconcursabilidad, ¿ya? No perder de vista que cuando los cargos de planta
van desocupando, van estableciendo posibles plazas, los cargos se van llenando, las vacantes se llenan de manera sucesiva, ¿ya? Y aun cuando un candidato pudiera tener muchos elementos técnicos para ascender rápidamente dentro de cada uno de los escalafones, la idea es que vaya llenando los cargos que son sucesivamente o siguientes a donde se está produciendo la vacancia, ¿ya? O sea, no podríamos esperar que en el sector público alguien suba inmediatamente 2 o 3 grados porque sí, no, tiene que ser de manera sucesiva. Si el cargo que viene, porque se van corriendo los cargos, ¿no? Entonces la idea es que de manera sucesiva se vayan supliendo los cargos, ¿ya? Y eso hay que tener claridad respecto de los criterios de antigüedad, que es lo que corresponde de acuerdo a la información que se tenga de la nómina de los funcionarios públicos que pueden optar a ese grado sucesivo, y también de acuerdo al perfil de ese candidato, ¿ya? De acuerdo a sus evaluaciones y de acuerdo a su hoja de funcionario que esté impecable y perfectamente cumpla con los requisitos que permita acceder en forma sucesiva dentro de los cargos que están disponibles. Por lo tanto, es una vacancia sucesiva, ¿ya? Y se van llenando de manera gradual, ¿ya? Eso es bien importante en el caso de la multiconcursabilidad. Se produce por un reclamo que había de candidatos que tenían muy buenos puntajes y que reclamaban que por qué no podían acceder a cargos superiores si ellos consideraban que tenían todas las competencias de avanzar mucho más en los grados que estaban disponibles. Y no, porque tienen que avanzar de acuerdo al grado siguiente que viene, no más arriba, no. Me corresponde postular al cargo que sigue, al grado que viene, inmediatamente al que yo tengo, ¿me entiendes? Independiente que tenga muchas competencias, se llenan de manera sucesiva. Otros casos, la incompatibilidad por parentesco. Sí, han habido varios reclamos de incompatibilidad por parentesco, por relación de vínculos, de parentesco directo con el jefe del servicio, por ejemplo, ¿ya? Eso, aunque parece obvio, no debe suceder, y se supone que los candidatos hacen una declaración de no tener esa incompatibilidad. Es difícil probarla, bueno, hay que tener los mecanismos que permitan al interior del servicio conocer muy bien a las personas como para identificar esos posibles conflictos de esas incompatibilidades por parentesco, ¿no? Medida disciplinaria anterior. Hubo un reclamo porque un candidato fue seleccionado en circunstancias que tenía una medida disciplinaria que lo impedía de acceder a cargos por 5 años. En ese caso, la Contraloría, que está en su guía del módulo de curso, que está destacado este caso con precisión, ahí aplicó un sumario administrativo. Ahí la Contraloría se metió. No puede haber una persona ocupando un cargo si tiene una medida disciplinaria que le impide acceder a cargo público por 5 años. Ahí efectivamente había una situación concreta. Se fija en la distinción entre donde sí la Contraloría actúa versus donde más bien deja que los servicios públicos establezcan su grado de discrecionalidad, ¿no? Y por lo tanto, como recomendaciones ya finales, importante revisar las declaraciones. La declaración de interés, revisar los documentos que efectivamente estén debidamente acreditados, y como no es posible verlo durante el proceso de concurso, porque electrónicamente nosotros no vamos a validar hasta que no tengamos un candidato definido, el consejo aquí es que una vez seleccionado el candidato, usted pida todos esos documentos que estaban en el portal, pídalos de manera formal, por escrito. Es decir, todas las declaraciones que hizo en el portal, antes de asumir el cargo, ese candidato, esa persona seleccionada, traer todos los documentos con las declaraciones correspondientes, con sus certificados de título, haga las revisiones y dése el tiempo de revisar antes de nombrar o asignar un nombramiento a un candidato específico.